¿Te compraste el nuevo iPhone 17 y quieres sacarle el máximo a tu teléfono? En este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Comencemos hablando del cambio más importante en mi opinión de tu nuevo teléfono, y es que ahora tiene la tecnología de MagSafe en la parte trasera, así que sí incluye imanes para que puedas utilizar diferentes accesorios. Aquí tengo una batería magnética y puedo colocarla aquí en la parte trasera y puedes ver que se queda ahí y está aquí cargando, así que puedes disfrutar de muchos accesorios, incluido también como esta billetera, así que puedes añadir aquí esta billetera y añadirle en la parte trasera para que puedas llevar tus tarjetas contigo y muchos otros más accesorios magnéticos. Hablando de la batería, si quieres que la misma te dure por muchísimo tiempo, vamos aquí a la parte de configuración y bajamos hasta la parte de batería, y es que ahora tu teléfono tiene una función para poder cambiar cómo quieres que cargue o el máximo que llegaría a la carga, y puedes cambiarlo aquí hasta 80%, y si lo llevas entonces a 80%, pues obviamente estarás protegiendo bastante la vida útil de la batería, ya que cargarla constantemente a 100% es lo que la puede dañar a largo plazo. Pero tu teléfono como quiera cuenta con una función de recarga inteligente, así que cuando activas esto, pues el teléfono inteligentemente cargará hasta 80% y ese último 20% antes de que te levantes, para que no esté toda la noche con la batería al 100%. Como tu teléfono es un nuevo teléfono con la tecnología de Apple Intelligence, ahora te permitirá saber cuánto es el tiempo de carga o cuánto tiempo falta para poder llegar a 80% o al 100%. Aquí me está diciendo que faltan 30 minutos solamente para llegar al 80%. Vamos aquí a encenderlo otra vez para que lo puedas ver, y obviamente pues cuando ya pase el 80% pues te estará diciendo cuánto tiempo falta para poder llegar al 100%. Tu nuevo teléfono llega con el diseño de cristal líquido, el cual se ve muy bonito en muchos aspectos, pero puede ser que a veces no se pueda ver bien lo que estás viendo en la pantalla porque pues es demasiado transparente. Pero no te preocupes, Apple ha añadido una nueva opción para poder mitigar y bajar un poco este efecto, y eso lo encontramos directamente aquí en la parte de la pantalla, donde vas a poder tener acceso a la parte de Liquid Glass o cristal líquido, y aquí vas a poder cambiar si quieres que sea transparente o teñido, y como puedes ver aquí hay más transparencia, mientras que en teñido pues hay menos, así que aquí puedes ver que ahora es un poquito más fácil poder ver con más detalle las notificaciones y el texto que aparecen directamente aquí en la pantalla de notificaciones, para que sea más fácil poder ver lo que está en tu pantalla. Si volvemos a la pantalla de bloqueo, aquí puedes ver que tenemos la linterna y a la derecha tenemos la cámara, pero en iOS 26 pues ahora puedes cambiar los atajos que están aquí en la parte inferior, así que si no te interesa la parte de la linterna, pues lo puedes remover y puedes añadir prácticamente lo que tú quieras. Aquí hay sin número, hay un montón de opciones como la calculadora, el modo oscuro, el temporizador, en fin, puedes aquí añadir lo que tú quieras para poder tener ese atajo que realmente funcione para ti. Ahora que estamos aquí en esta parte, ahora también en iOS 26 puedes añadir widgets en la parte inferior del fondo de pantalla, y eso será perfecto si por ejemplo tienes una foto en la cual pues haya una persona que quiere que se vea pues que los widgets no le caigan encima de la cara, pues esto será sumamente útil para que lo puedas tener aquí en la parte inferior. Otra excelente función que sin duda alguna vas a querer activar en tu iPhone 17 es como tener el reloj bastante grande en la parte trasera del sujeto. Como puedes ver aquí en esta foto, pues el reloj aquí se ve como hemos visto por muchísimos años, pero si dejo el dedo apretado y le doy aquí la parte de personalizar y ahora toco aquí en la parte superior el reloj, tienes que asegurarte de tener la tipografía que está a la extrema izquierda, solamente la primera en la que permite este estilo de reloj, y ahora puedo estirarlo aquí, pero como puedes ver pues le cae encima a la persona y obviamente pues no se ve muy bonito. Pero no te preocupes, tu teléfono tiene esta función en la cual te permite crear una foto espacial, es decir, una foto de 3 dimensiones, para que entonces pues pueda funcionar mucho mejor ese diseño. Y ahora una vez hagas esto, apretamos aquí el botoncito de menú para activar el efecto de profundidad, y puedes ver que ahora el reloj está en la parte trasera, inclusive también está detrás de la bandera, para que obviamente pues puedas personalizar tu teléfono y se vea muy bonito y moderno. Tu iPhone 17 llega con el botón de acción en la parte aquí de la izquierda de tu dispositivo, y de forma predeterminada cuando lo aprietas pues simplemente activa el modo de silencio o el modo para que pueda sonar, pero obviamente podemos hacer muchísimo más con este botón de acción. Vamos aquí a la parte de configuración, vamos a salir y volver aquí a entrar a la parte de botón de acción, y aquí podemos cambiar entre múltiples opciones como cambiar el enfoque de tu dispositivo, abrir directamente la cámara, utilizar inteligencia visual, la parte de la linterna, en fin, hay sin número de opciones, pero también podemos ir directamente aquí a la parte
parte de controles, donde podemos seleccionar prácticamente lo que queramos o lo que está presente en el centro de control, pero directamente aquí en el botón de acción. Digamos, por ejemplo, una vez más, esto simplemente es un ejemplo, que quiero tener aquí la parte de temporizadores, pues simplemente cuando ahora activo esta función, pues puedo ir directamente aquí para poder crear un temporizador, para que una vez más, pues este botón de acción funcione perfectamente para ti. Una función muy útil que sin duda alguna tienes que activar cuando estás en una llamada sería yendo aquí a la parte del centro de control y tocando el botón acá arriba naranja, y aquí puedes cambiar el modo de micrófono. Como puedes ver, aquí está en modo automático, pero puedes cambiar el modo estándar. También puedes cambiar a diferentes modos como el aislamiento de voz para que solamente se escuche tu voz, así que sin duda alguna juega con esto dependiendo de la situación en la que te encuentres. Esta aplicación de teléfono sin duda alguna también trajo muchas nuevas funciones en iOS 26, y vamos aquí a la parte de configuración y vamos a simplemente llegar hasta la parte inferior donde tenemos la parte de aplicaciones, y aquí para hacer más rápido simplemente buscamos teléfonos y vamos ahora a bajar prácticamente hasta la parte inferior, donde vamos a poder activar varias funciones sumamente importantes, como la parte de detección de llamadas en espera, para si te ponen en espera pues puedas llevar la llamada y que simplemente pues te avise cuando un humano o una persona real ya ha contactado el dispositivo. Y aquí en la parte inferior podemos filtrar los números de teléfonos desconocidos para que esto nunca llegue, o simplemente podemos también activar la parte de solicitar el motivo de llamada, y el teléfono inteligentemente le estará preguntando a esa persona o a ese robot que quizás te esté llamando cuál es el motivo de la llamada, y entonces cuando sea algo realmente que sea útil, pues entonces te estará avisando para que, oye, esta llamada sí es importante. Aquí te estoy mostrando un poquito cómo es que funciona este sistema de filtro de llamadas. Aquí estoy recibiendo un número desconocido y lo envía directamente aquí, y puedes ver que aparece como que lo que le está preguntando a este robot, y entonces esta persona pues está hablando, obviamente pues está recuperando lo que yo estoy diciendo, y aquí vas a poder ver lo que está diciendo esa persona, y si es algo real o importante pues vas a simplemente poder contestar esa llamada. Hablemos ahora un poquito sobre cómo puedes personalizar tu pantalla de inicio, y ahora Apple ha añadido una nueva función bastante útil. Dejamos el dedo apretado, le damos aquí a la parte de editar, personalizar, y aquí en la parte inferior tenemos la alternativa de teñido, y como puedes ver ahora lo puedo tener en el modo claro, no solamente en el modo oscuro, el cual sería que anteriormente se podía hacer. Puedo aquí ponerlo claro o puedo ponerlo en el modo oscuro, y puedes ver que es un poquito más sutil la parte de los colores, pero sin duda alguna está ahí presente. Obviamente también puedes utilizar el nuevo modo transparente. Obviamente pues es bastante transparente y quizás no puedes ver lo que está pasando en tu pantalla, pero puedes activar aquí el modo claro o el modo oscuro para que puedas aliviar un poquito más cómo se ve todo esto. Y un truco también bastante útil es que si aprietas aquí en la parte derecha puedes hacer que los iconos sean un poquito más grandes para que entonces se oculte el texto debajo de ese icono. Así que una vez más tienes varias opciones de cómo puedes personalizar tu pantalla de inicio ahora con iOS 26. Déjame contarte una de mis funciones favoritas de iOS, y es la parte de poder tener una pila de widgets o un widget que tenga múltiples widgets en el mismo lugar. Esto será excelente para que no tengas que tener múltiples pantallas de inicio con múltiples widgets. Para poder hacer eso simplemente dejamos el dedo apretado, le damos aquí a la parte de editar y le damos a agregar widgets, y aquí lo importante es que tenemos que buscar widgets que sean del mismo tamaño. Vamos aquí a buscar la parte de música para que simplemente puedas ver un ejemplo, y ahora puedo agarrar este widget y colocarlo encima aquí del calendario, y ahora como puedes ver puedo moverme entre estos diferentes widgets. Y lo mejor de todo es que Apple es bastante inteligente, así que dependiendo de lo que sea importante pues se estarán moviendo para poder mostrarte esa información específica, aunque obviamente si no te gusta puedes tocar aquí esa pila de widgets y tocar aquí en la parte inferior la rotación inteligente, o inclusive que te sugiera widgets para poder colocar aquí. Así que sin duda alguna activa esto porque es una función bastante útil. Y lo otro que también puedes hacer en la pantalla de inicio sería colocar iconos en otras partes que no sería esta cuadrícula ya establecida por muchos años de parte de Apple. Así que puedes agregar cualquier icono. Vamos aquí a moverlo a una pantalla de inicio y lo puedo colocar aquí abajito, lo puedo colocar en el medio. Realmente ahora mismo no hay una limitación de donde puedes colocar los iconos o los widgets en tu pantalla de inicio. Si estás personalizando cómo se ven estas pantallas, algo que también puedes hacer sería mover múltiples iconos a la misma vez, y para poder hacer eso simplemente dejamos el dedo apretado para que empiecen a brincar aquí un poquito, y con un dedo dejas apretado ese icono y con el otro pues comienzas a tocar los diferentes iconos que quieras mover, y vamos a moverlos aquí a esta pantalla de inicio para que puedas moverlo rápidamente. Otra función bastante útil, de la cual también te estaré dejando un video acá abajo, sería cómo crear una pantalla de inicio enfocada
para cuando estás en el trabajo y una para cuando estás quizás en tu casa o un día de ocio donde simplemente quieres estar en redes sociales. Y para poder hacer eso vamos a asociar diferentes pantallas de inicio a diferentes enfoques. Así que estoy en esta pantalla de inicio, digamos que esta es mi pantalla de trabajo, pues dejo el dedo apretado sobre esta pantalla de inicio y toco acá abajo donde se ven estos puntitos para poder entonces apagar esta pantalla de inicio. Le doy aquí a listo y tengo aquí pues estas pantallas de inicio que serían las de estar tranquilo en mi casa, etcétera. Pero vamos ahora a vincular esa pantalla de inicio que borramos entre comillas para que sea solamente la que aparezca cuando activo el modo de trabajo. Para poder crear estos enfoques simplemente vamos aquí a la parte de configuración y bajamos obviamente hasta la parte donde dice enfoque, y aquí pues vas a poder crear diferentes. Obviamente yo tengo ya varios creados, pero por ejemplo puedo ir aquí a la parte del trabajo y lo que estaré haciendo sería asociando una pantalla de inicio con este enfoque. Vamos aquí a buscar esa pantalla de inicio y esta fue la que creé, hoy me sugiere algunas también con diferentes aplicaciones dependiendo del enfoque que estoy utilizando, pero yo quiero utilizar esta que yo fuera que creé. Le doy aquí el botón de terminar. También puedo utilizar diferentes pantallas de bloqueo para diferentes enfoques. Vamos aquí a buscar la que creé, aunque también el teléfono te puede crear una. Vamos a siempre seleccionar esta para que veas cómo el teléfono automáticamente te recomienda algunas. Y ahora digamos por ejemplo que quiero encender este modo de trabajo. Vamos aquí a la parte del centro de control, seleccionamos aquí la parte de los diferentes enfoques, voy a la parte de trabajo y vas a ver que ahora solamente me estará apareciendo esta pantalla de inicio, y cuando voy a la pantalla de bloqueo solamente me aparece esta. Vamos ahora a mostrarte qué pasa cuando apago este modo de enfoque, apago el modo de trabajo y estoy regresando otra vez aquí a la parte principal donde tengo todas mis aplicaciones o el modo de ocio o de relajación. La pantalla de tu iPhone 17 sin duda alguna puede bajar en brillo bastante, especialmente cuando está de noche, pero hay veces donde quieres tener aún menos brillo en tu pantalla, ¿verdad?, de tu dispositivo, y para poder hacer eso te voy a decir un truco bastante útil que vas a poder encontrar directamente en la parte de accesibilidad. Vamos aquí a la parte de accesibilidad y vamos aquí a la parte de pantalla y tamaño de texto, y en esta parte podemos ahora ir a la sección donde dice reducir el punto blanco y vas a poder ver que se reduce bastante. Puedo ahora llevarlo a un nivel bastante más bajo o bastante menos bajo, así que sin duda alguna puedes ajustar un poquito más cómo se ve esta parte del brillo de la pantalla para que no te moleste cuando está de noche. Obviamente ir constantemente a esta parte de la configuración toma mucho tiempo, pero no te preocupes, hay un truco para hacerlo más rápido y simplemente vamos aquí a esta parte de accesibilidad y bajamos hasta la parte inferior donde encontramos la opción de función rápida, y aquí estarás activando la parte de reducir el punto blanco. También puedes mover el orden de las diferentes opciones rápidas para que puedas encontrar pues rápidamente la que quieres activar. Y para poder activar todo esto mucho más rápido vamos aquí al centro de control, dejamos el dedo apretado para agregar un nuevo control y aquí tenemos buscando la opción de accesibilidad para poder añadir un botoncito para poder abrirla rápidamente, y tenemos aquí la parte de funciones rápidas y aquí la tenemos ya añadida. Parece como una personita ahí, verá, como que parada, y simplemente cuando la toco aquí pues estará activando ese modo sumamente atenuado de tu pantalla de tu teléfono. Hablemos ahora un poquito sobre la seguridad de tu dispositivo, y es que aun cuando esté bloqueado es posible que puedas acceder por ejemplo al centro de control, a tus notificaciones, a los widgets, a tus notificaciones, en fin, no quieres que suceda nada de eso, y aquí te estaré diciendo cómo puedes hacer tu dispositivo un poquito más seguro. Para poder tener más control vamos aquí a la parte de configuración y estaremos yendo hasta la parte de Face ID y código. Aquí estaremos entonces escribiendo el código de seguridad y en esta sección estaremos bajando prácticamente hasta el final, donde aquí vas a poder apagar o activar dependiendo del nivel de seguridad que quieras añadirle a tu dispositivo. Digamos por ejemplo que no quiero tener el centro de control, ni el centro de notificaciones, ni los widgets, ni Siri, ni actividades en vivo. Obviamente aquí puede ser tan controlador como tú quieras, y vamos ahora a poder mostrarte cómo el teléfono pues de una forma bloqueada. Ahora cuando está el teléfono bloqueado ves que no funciona Face ID, el teléfono está completamente bloqueado, así que abrir el centro de control no está funcionando, así que sin duda alguna activa esto para poder darle más seguridad a tu iPhone. Déjame contarte algunas funciones inteligentes de tu iPhone 17e y la mejor de ellas está aquí directamente en la parte de las llamadas. Vamos a simplemente hacer una llamada aquí de mentira, toco aquí el botón de menú y ahora tengo una opción de traducción en vivo, y esto entonces estará traduciendo esa llamada, digamos por ejemplo de inglés. Esto simplemente es un ejemplo para que entonces se traduzca directamente al español. Aquí simplemente pues, te voy a enseñar un ejemplo de cómo es que funciona. Se estarán descargando esos modelos de lenguaje para que pueda funcionar sin ningún problema, y ahora estarás viendo cómo es que funciona esta traducción. Una vez se termine de descargar estos modelos de inteligencia artificial, simplemente das aquí en
iniciar traducción y puedes ver que el dispositivo le estará diciendo a la persona que comenzó la traducción y obviamente pues estará traduciendo lo que esa persona está diciendo y también lo que estoy diciendo para que lo puedas ver directamente aquí en la pantalla de tu dispositivo, aunque también hay una alternativa para que solamente se escuche lo que esa persona está diciendo. Otra función que me encanta de inteligencia artificial es la de Visual Intelligence o inteligencia visual, y es que cuando tomas una captura de pantalla el teléfono automáticamente va a poder analizar lo que está en ella y digamos por ejemplo que aquí tenemos una fecha de calendario y aquí en la parte inferior te estarán apareciendo como recomendaciones y obviamente pues una de ellas es la parte de calendario, así que si recibes un correo o ves una imagen con un evento simplemente puedes tocarlo para poder añadirlo con un evento directamente a tu calendario. Esta pantalla también te permite utilizar el sistema de ChatGPT para que puedas hablar directamente con esta inteligencia artificial, para que puedas pues, pedir más información sobre esto, como por ejemplo de dónde es Bad Bunny. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo puedo utilizar esta imagen para que puedas pues, interactuar con ella utilizando estos modelos de inteligencia artificial. Terminemos hablando un poco sobre algunos trucos de la cámara de tu dispositivo y para mí el más importante es que cómo puedes abrir esta cámara rápidamente y una vez estés aquí en la pantalla de bloqueo te puedes mover hacia la derecha para ir rápidamente a esta cámara, aunque también como te mencioné puedes añadirla rápidamente utilizando el botón de acción. Aquí tenemos a nuestro sujeto que nos estará acompañando durante este video y tu iPhone 17e, aunque solamente tiene una cámara, Apple utiliza una tecnología para poder recortar el sensor, es decir como que acercarse un poquito sin tener que utilizar otro lente y digamos aquí que tengo a Doraemon y puedo apretar aquí el botoncito de 2 veces y me estará acercando un poquito y va a ser una calidad muy buena porque prácticamente lo que estoy haciendo es como acortando un poco el sensor para poder acercarme. Si quieres tener más control sobre cuál sería la resolución a la que se están capturando tus fotos, simplemente vamos aquí a la parte de configuración y estaremos yendo directamente a la parte de la cámara y es aquí donde vas a poder cambiar los formatos y vas a poder escogerte por ejemplo si quieres fotos de 24 megapíxeles o de 12 megapíxeles. Es decir, aquí tienes más opción, aunque también puedes aquí activar el botoncito de control de resolución para poder ir directamente a esa parte. Vamos aquí a darle permitir y de ahí aquí a poder cambiar las opciones de resolución para poder tener más alternativas directamente desde aquí. Volviendo otra vez a la parte de configuración, te diría que bajes un poquito más para poder ir a la parte de cuadrícula para que puedas activar esto y puedas activar, por ejemplo, pues tomar fotos de 1/3 para que puedas utilizar esto para poder organizarte muchísimo mejor. También la parte de nivel para poder saber si la foto está derecha o no. Vamos ahora otra vez a la cámara para que puedas ver de lo que te hablo y esta parte te permite utilizar la ley de tercios para que puedas pues, saber exactamente cómo alinear tu sujeto y vas a poder ver que hay como una cruz en el medio. Es posible que no se vea muy bien porque es bastante pequeña, pero esta te permite ver exactamente si la foto está derecha o no, así que utiliza estas herramientas para poder tomar fotos muy buenas con tu iPhone 17e. Además de todo esto también puedes activar varias cosas aquí muy importantes como esta sección donde tienes acceso a más funciones en tu dispositivo como el temporizador, los filtros, la proporción para que puedas cambiar si quieres fotos cuadradas, fotos tradicionales o fotos 16:9 para que prácticamente ocupen toda la pantalla de tu dispositivo, pero también te puedes mover hacia arriba desde esta parte para poder tener acceso a este menú de más opciones. Y finalmente la parte de video, lo mismo podemos hacerlo cambiando directamente aquí y como activamos la opción de poder tener diferentes estilos, pues en esta parte superior vamos a poder cambiar si quiero grabar videos a 4K, si quiero grabar videos a 24 fotogramas, a 30 o 60, obviamente aquí puedes utilizarlo a tu manera para que puedas grabar videos como realmente funcionen para ti. Y por último, algo sumamente útil especialmente en la parte de video sería yendo aquí a la parte de configuración para que puedas tener acceso a la parte de mezcla de audio y esto te permitirá aquí en la parte de configuración poder decidir cuánto control de reducción de ruido quieres que tenga, si quieres que se escuche como un estudio, que simplemente se escuchen las voces de las personas a las que estás grabando o que se escuche más como cinematográfico. Obviamente aquí puedes controlar un poquito más cuán agresivo quieres que sea esa parte de la reducción de ruido para que tus videos se escuchen perfectamente. Y con ese último detalle te he enseñado un montón de cosas que puedes hacer con tu nuevo iPhone 17e. Si llegaste al final de este video, coméntame con el emoji de un trébol para poder saber que llegaste hasta aquí. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete para más videos de trucos y funciones de tu nuevo dispositivo. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.